¿En su país tienen un programa de salud pública o políticas más bien de salud pública que se implementen para el gobierno de su país, de las cuales los demás gobiernos podrían tomar una copia? No, a nosotros nos ha tocado hacer documentos, guías y todo. Al principio pensamos que era porque éramos muy pilosos, como decimos allá, que muy trabajadores y muy de esto, pero después nos dimos cuenta que era porque si no está en unas guías y todo, no lo paga el sistema. Entonces, tienen un origen no académico necesariamente, sino una necesidad de cómo enfrentas al paciente y una organización que hay que hacer. Entonces, nosotros tenemos una discusión permanente con el sistema de salud. Creo que ha mejorado muchísimo. En el año 93, cuando comenzó, solamente 20% de las personas tenían cobertura de salud pública. Hoy en día el 98%. Pero tenemos los problemas de un sistema que es basado en costos. Entonces, las evidencias, las cuestiones, todo, hay mucha discusión permanentemente. Entonces, se tienen los recursos, tenemos 9 biológicos. O sea, por problemas para dar un biológico, no tenemos. Y si tú eres reumatólogo y justificas con DAS 28, HAC y todo, le van a dar al paciente el que tú mandes. Pero sí tenemos que sentarnos a mirar cuál es la mejor estrategia con el paciente de acuerdo a estas cosas. ¿Por qué? Porque resulta que el sistema se preocupa por los reumatólogos por los costos. Ya les decía que somos la segunda especialidad más costosa detrás de la oncología. Incluso esas chuzadas que están haciendo los gringos ahora, están chuzando a los reumatólogos para ver por qué mandan este producto o mandan aquel producto y cosas de ese tipo. Entonces uno va y les presenta, miren, y ahora las guías de EULAR dicen cualquier biológico se puede dar. ¿Qué haces tú en un país con los recursos económicos que tenemos, los 9 medicamentos que cada uno vale $3,000 mensuales, los tratamientos a largo plazo? Entonces ahí es el deber y la responsabilidad de las asociaciones en no solo hacer documentos académicos, es decir, está bien, hay que seguir con el DAS 28 cada 3 meses, hay que aplicar la estrategia, tratar por objetivos, son metas válidas, pero tenemos que meternos en cómo funciona el sistema. Nosotros vimos, por ejemplo, que en un estudio que hicimos, los pacientes que envían con el reumatólogo, el 95% obtienen la prescripción que se les da, es decir, el biológico. Entonces, ¿qué hace el sistema? Retarda la llegada al reumatólogo, poniéndole trabas, dándole vueltas, mandándolo con medicina interna, con medicina general, porque sabe que si llega con el reumatólogo va a salir con un biológico. El reumatólogo, ¿qué dice? Tengo que dar el biológico porque ya me llegó muy mal el paciente. Cuando llega ya, imagínate, ha pasado por este, ¿en qué condiciones llega ese paciente? ¿Qué habría que hacer? Hombre, por eso es tan importante lo de la Liga Panamericana y todo, que sea un documento de todos los países y decirle, hombre, hagamos esto. A usted le sale más económico comenzar rápido un tratamiento de un paciente, hacerlo integral y hacerle el seguimiento y luego lo puede pasar a los medicamentos modificadores tradicionales. Podemos hacer estudios que demuestren que eso es así. O sea, podemos tener otras alternativas. Entonces, en este momento tenemos un sistema atomizado. Tenemos todo, pero todo en desorden. Y se está haciendo la reforma de la salud, que están poniéndose en este momento, donde el gobierno quiere quitar la tutela, y eso no creo que vaya a poder. La tutela es la acción donde el individuo en la Constitución está garantizado el derecho a la vida. Entonces, ¿quiénes son los que han estado mandando los biológicos en Colombia en los últimos años? Los abogados, porque cuando el paciente presenta, el juez inmediatamente dice que va en contra de su derecho a la vida. El paciente tiene la Constitución, promueve que tú no puedes estar enfermo. Entonces, el juez es el que termina diciendo, no somos nosotros los médicos. Entonces es un problema que necesitamos documentos. ¿Y qué pasa cuando nos presentamos con documentos de Europa o de Estados Unidos? Pues la persona, si aquí hay alguno que trabaje de auditor o con el Sistema Nacional de Salud o en un ministerio, lo primero que le dice es, doctor, pero eso es para Estados Unidos, eso es para Europa, ese es el doctor Smolen, eso es allá que pueden tener 9. Y ellos también se preocupan por el dinero, pero nosotros tenemos que tener en principio que el objetivo fundamental es nuestro paciente, pero también tener en cuenta todo el elemento donde nos movemos para dar la mejor atención posible.
Espero que te haya respondido eso y no me haya ido por las ramas. Bueno, felicidades, excelente ponencia. Una pregunta, Carlos Vinicio. ¿Tú qué consideras que puede ser la mejor maniobra para que nuestras autoridades realmente prioricen los tratamientos en reumatología? No precisamente biotecnológicos. Digamos, aquí en El Salvador los sistemas de salud, Seguro Social cubre 25% y la Red Nacional cubre el resto. Ahora, lastimosamente, en la Red Nacional, que es donde se atiende la mayoría, pues hay muchos medicamentos de primera línea, farme de primera línea, que no hay. Ahora, ¿cómo lograr o qué recomendaciones nos podrías dar para lograr ese impacto o lograr que la gente, que las autoridades cambien su manera de pensar? Yo sé que depende también mucho de lo que nosotros hacemos, pero algunas recomendaciones. La información, yo he visto la tendencia esta en América Latina, que es, por ejemplo, Perú, Colombia también están haciendo institutos de evaluación tecnológica, Health Technology Assessment, basados en el modelo de NICE, en el Reino Unido, que es el más estricto, digamos, de todos. Entonces, ¿qué te van a pedir siempre? Evidencia. Y nosotros necesitamos tener evidencia. Entonces, por eso yo siempre estoy tan pendiente de las redes, la conectividad, las bases de datos, porque si no tenemos datos propios, no podemos justificar. Siempre que nos presentemos con datos ajenos, tenemos el sesgo de que es el dato de otro país. Entonces tenemos y necesitamos tener datos propios para poder impactar en los organismos. Ellos van a armar estos organismos basados en NICE, la cuestión y todo eso, y ya lo están haciendo en diferentes países. Se van a ir a la literatura y van a encontrar que todos tienen evidencia, ya lo mostramos. Te van a decir, bueno, ¿qué haces acá? Bueno, tenemos mínimo, tienes que tener metotrexate. Mínimo, en Colombia hicieron eso con el plan obligatorio. Metotrexate, ¿y qué agregaron? Leflunomida. ¿Por qué? Porque los costos extras que tenía que pagar el sistema eran muchísimos de leflunomida. Y la leflunomida costaba, por ejemplo, 400,000 pesos mensuales, $200. Lo metió en el plan obligatorio, negocian por volumen y todo, bajó y ya no tiene que salirse fuera del sistema, que los precios eran incontrolables. Entonces, eso es una cosa que hicieron. Y luego hicieron otra cosa, que agarraron y colocaron de biológico el etanercept, que es un buen biológico, tenía menos riesgo de tuberculosis, etcétera. Tuvieron esa consideración. Donde hubo una cosa que no terminó de cuadrar, pusieron a la par del etanercept el biosimilar. ¿Por qué? Miércoles, ya no sabemos qué pasó ahí, porque la evidencia no la hay. Sí, para ponerlo a la par y excluir, por ejemplo, el adalimumab o el infliximab. Eso es otra cosa. De la primera generación todos se defienden bastante bien. Entonces, cuando llegan los nuevos, ¿dónde se meten? Entonces, que una vez al mes, que es difícil. El único que ha encontrado un pedacito ahí bien, el tocilizumab, porque es monoterapia. Entonces, la evidencia está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo pienso que tenemos que hacer documentos, seguramente las guías nacionales y todo eso, pero va a ser más fuerte si lo hacemos a través de una liga como PANLAR, y además los lineamientos básicos, se ponen las particularidades de cada región o país, Centroamérica, porque cada una tiene sus diferencias, como hablábamos de las arepas y de las pupusas. Todo eso tiene sus diferencias, aunque en el fondo hagamos las mismas cosas. Entonces, eso creo que es muy importante. Pero lo que sí creo es que conozco varios amigos, el ministro y esta cuestión, y desde el punto de vista de ellos, simplemente nosotros somos unos médicos costosos que estamos acostumbrados a unos estándares que no son lo normal de América Latina, que vamos a los congresos pagados por la industria y que cuando venimos queremos malgastar los pobres recursos que tiene nuestro país. Entonces hay que cambiar mucho eso, y todos, ¿quiénes son los principales aliados de nosotros? Los pacientes, porque cualquier paciente que haya sido tratado por un reumatólogo tiene algo que decirle al sistema. Y nosotros hicimos allá la sociedad de pacientes y todo, ellos son muy activos. Esto que te decía de la tutela, hay marchas y todo, no lo van a permitir porque es un derecho constitucional. No creo que Colombia esté preparado para eso. Nos cambió la vida porque había muchas afrentas contra todas estas cosas, y la tutela
permite, por ejemplo, que no voten a un niño del colegio porque es homosexual, cosas de ese tipo, que no tienen un medicamento teniéndolo, como en el caso de la artritis. Entonces tenemos que trabajar más en documentos propios basados en la evidencia y que salgan de nuestras realidades, que es lo que yo siempre trato de decir en la charla, para poder impactar realmente a los que toman decisiones. Si seguimos copiando nada más lo que dicen los americanos y los europeos, bueno, está muy bien, seguiremos yendo a esos congresos, pero no impacta en lo que hacemos diariamente.